Hola, buenas noches. Estamos iniciando nuestra hora de café y literatura que llevamos a cabo todos los jueves de 7:30 a 8:30 en Plaza Boulevard. Esta hora es organizada por el Taller de Narrativa Luis Gutiérrez Herrera. Hemos iniciado un ciclo en donde vamos a comentar obras de miembros del Taller de Narrativa. Entonces, hoy vamos a comentar la obra de José Antonio Medina, originario de Naucalpan, Estado de México, pero ya tepejano por adopción, ya tiene unos casi 30 años viviendo aquí. Y él ha escrito 3 libros, uno que se llama Víctimas Presuntas, Ojos para Soñar, que es una novela, e Historias para Olvidar, que también es cuentos, igual que Víctimas Presuntas. Entonces, soy Maricruz Santillán y se presenta mi compañera. Sí, es verdad, hemos querido abordar para dar a conocer la obra de toda esta gente que participa en un movimiento muy intenso que hay en Tepeji del Río acerca de la literatura, y en un impulso que tiene pocos precedentes. Entonces hoy vamos a empezar con José Antonio Medina. Yo soy Agustín Sánchez, vamos a tratar de hacérselos llegar de alguna manera, y como siempre pasa, pues lo mejor es llegar a la obra y ella hablará mejor que nosotros. Vicente Leñero tiene un evangelio de Lucas Gavilán y José Saramago tiene un evangelio según Jesucristo, y José Antonio Medina tiene una serie de cuentos en los que imita un poco este recurso literario, casi juego, de hacer un Jesús. Así que de Historias para Olvidar, no todos los Jesuses, una trilogía, y la presenta así José Antonio Medina. Dice: pudo ser en el cadalso, la guillotina, la cámara de gases, la silla eléctrica, o en plan de cuates en alguna confrontación bélica, en cualquier punto del globo, pero más bien fue en la miseria. El universo le preocupan sus hermanos, y no duden que por amor nada más haya tenido intenciones de llegarle a la prédica, al milagro, o por qué no, ¿quién se lo impide?, al sacrificio. Parábolas. Y las tortas fueron partidas por la mitad. Lo único que le disgustaba era que cuando ya había agarrado vuelo tenía que frenar. Y es que los tramos en que se podía correr eran muy cortos, alzando las nalgas del asiento con la cabeza como toro al embestir, echada hacia el frente hasta la altura de los manubrios, sujeto firmemente con ambas manos, dejaba caer el cuerpo con fuerza, balanceándose primero en un pie, luego en el otro, al dar los pedalazos. Disfrutaba el chocar, el fresco romperse del viento contra su cuerpo. Frenaba, subía a la banqueta, sin detenerse, a vuelta de rueda arrojaba el diario, un pedalazo y ya estaba en otra casa. Mientras, sin quererlo, a su cabeza llegó el desencanto. La huelga ya no era el barullo, fiesta de los primeros días, y poco antes las reuniones, mientras la comisión daba cuentas del pliego petitorio, ellos, sin prestar atención, se cuchicheaban. Pinches patrones ojetes. Ahora sí nos los chingamos. Y para allá, desde la mesa de los delegados: orden, compañeros. La puesta de banderas, las guardias, el cafecito, la baraja, chistes, coqueteos, chancecitos de una que otra empiernadas, y compañero y compañera se desinhibían. Echando aguas a las vivas por si los esquiroles, las colectas con el ánimo en la novedad y en las palabras se hacían engordar los botes de monedas y buenos deseos, comidas abundantes, variadas y hasta un poco nutritivas. Pero luego se cansaron de dar y oír, bueno, hasta de ver,
Y también los compañeros, pues ya los botes y las palabras nomás se paseaban en los camiones. Con permiso, señores pasajeros, los trabajadores de plásticos y accesorios para carritos en escala SA, ante la negativa de los patrones a nuestras demandas de mejores salarios y prestaciones y ante el cúmulo de violaciones a nuestro contrato colectivo y a la Ley Federal del Trabajo, nos hemos lanzado a la huelga. Por eso nos vemos en la penosa necesidad de pedirle su cooperación por el pasillo hasta la puerta de atrás. Gracias, chofer. Lo mismo en las calles. No coopera para la huelga, pero por más que les plantaran el bote enfrente de la jeta obstruyéndoles el paso, no lo veían. Pinches botes. En la cara de los compañeros se notaba si venían flacos o más o menos. Luego, las deserciones, las ausencias, quién agarró trabajo definitivo, quién una chambita eventual de plomería o pintura, o la compañera que se enroló de sirvienta, o la que lava platos en la fonda de la esquina. Él, por su parte, temprano, desde las 4 que llegaba la camioneta, sección por sección armaba el diario. Luego, motos y bicis, altas pirámides salían a sus recorridos por las calles para, en equilibrados malabarismos y certeros vuelos, dejar en el fresco matinal la gama noticiera, el anuncio, la gráfica, la historia. A las 11, cuando mucho, después de haber ido al súper, llegaba a la fábrica, con su cargamento de bolillos, chiles en vinagre, queso blanco y de puerco. Ponles más mayonesa, hoy no hubo frijoles, partan unas a la mitad para que alcancen. De víctimas presuntas. Voy a leer un fragmento y vengo aquí nomás a recordar, con el epígrafe, de los muertos que fuimos dejando en el proceso al construirnos. Alto, seco, espiga de boca grande, nariz enorme, aguileña, pómulos untados a la cara lampiña, envaselinado y lacio. El pelo le caía sobre la encorvada espalda. Sobre la frente, una pica azabache. Tal un cuerno lo adelantaba como 10 centímetros. Pantalón de campana y camisa exuberante, abierta al pecho y floreada. Zapatos burlones, taps de tacón cubano, blancos, y a cada ciertos trancos retintina chocar entre sí los casquillos de las puntas. Por la tarde, cuando entró a la pulquería Las Gaviotas, la calle y la banqueta vestían las sombras de las casas opuestas al poniente. Dame 1 kilo de una vez, dijo al dependiente oscuro y rechoncho, que tras la barra acomodaba vasos y jarras. No, ahora sí no me la haces, cabrón. Págamelo atrasado y ya veremos. Uy, en ese plan no te pago ni nada. ¿Cómo la ves, güey? Síguele, cabrón, y un día de estos te vas a arrepentir. ¿Qué? ¿Me vas a matar como a los otros que dicen que ya te echaste? Nomás búscale, gruñó el rechoncho. Vente para acá, se oyó desde una mesa del fondo. No le pidas chiche a ese culero. Échate unos con nosotros. Ya ves, ojete, puras nalgas. La obra de José Antonio Medina abarca, hemos dicho, tres apariciones. 2 de cuento, 1 de novela. Nosotros abordamos con criterios bastante libres, diríamos, algunas de estas historias de lo que aparece. En algún momento será posible que leyéramos completo un cuento o una parte. Siempre podíamos pensar que se trata de un muestrario
más o menos representativo de la obra de José Antonio Medina. En general, de las obras que vemos en esta dinámica, en este ejercicio de acercar a los autores a quien quiera verlos. Entonces, de víctimas presuntas vamos a presentar ahora Pancho López, que José Antonio Medina le dedica a Francisco López Rufino. No le gustaba salir de día, prefería dormir, pero ni modo, tenía que ir de compras. Casi siempre comía adentro, solo a veces se acomodaba bajo el ralo y reseco follaje de un árbol a medio caer que lo protegía del intenso relumbre solar. Por las noches dormitaba a ratos, midiendo el tiempo en el ensueño. Siempre a buena hora Pancho López, ratero de profesión, pegaba el brinco. El fierro a punto bajo la chamarra, sujeto a la cintura, ladeado hacia la pierna izquierda, un jaloncito sobre el ala frontal del sombrero de fieltro. Ya ni se usa, güey, le dijo una vez un amigo, hasta pareces ratero, ocultándole los ojos. Su especialidad, borrachos noctivagos, solitarios o en pareja, cuando mucho simplemente para evitar la violencia. No hay necesidad de golpear o herir, ¿para qué? Si con el susto y el despojo tienen. Así recordó en ese momento el inicio de sus enseñanzas a los chiquillos del barrio. Y es que él, Pancho López, quiso haber sido profesor, así como los dos que tuvo en primero y segundo de primaria, no más. Y aparte de las lecciones obligadas, dedicarle tiempo a que los chamacos escucharan poesías, esas de las que los libros tan llenas de amor que a él tanto le gustaban, o las suyas, donde ajenas la ira y el odio rondaban sus ensueños, su imaginación, sí, porque Pancho López también era poeta. Mientras caminaba se dio gusto recitándose en voz baja la última de su cosecha, menguante, así la había titulado. Su luz bajó sobre la palma de mi mano, golpeó mi pecho hiriendo mis sentidos. Su rostro sorpresa, luz tenue dio en el mío. Enferma, vidriosa, mojó sus labios en mi lengua y fue tras las nubes. Los chamacos ya andaban en malos pasos, arrebatando carteras en los mercados, desvalijando carros o fingiendo vergüenza al pedir monedas para saciar un hambre que no era necesario fingir. Vengan acá, los juntó. A ver, ¿qué necesidad hay de que se expongan y los agarren? No, eso hay que hacerlo con cuidado. Y a ustedes ni les digo que hay que estar en forma, porque ya los vi cómo corren. Lo que sí, hay que ponerse muy abusados. Que si le arrebatan la bolsa a una señora, bueno, pues cuidar que no ande por ahí algún cabrón que los pueda alcanzar, y que los carros a los que les den baje, que sea ya cuando esté oscurito, fijándose muy bien que no haya moros en la costa. La cosa iba bien. Hasta los animó a no faltar a la escuela y a que dieran en sus casas una lana para que las mamás les hicieran buenos pipilines. Y les aconsejó no llegarle a la mota ni al cemento, ni fumar. Abusados, eso les hace mal. Ya cuando estén grandes ustedes saben si le ponen. Él les guardó los objetos robados, se los guardaba y también les buscaba compradores. O él mismo se los pagaba, a buen precio, mis vales, porque si no a ustedes se los compran o les van a querer dar una mierda. Tuvo que huir. Al chico rato, cuando los papás se enteraron y quisieron madrearlo. Pinche Panchín, con que transándose a los chavos, ¿no? Ahora verás, hijo de la chingada. Le decía que él iba frente de todos y córrele, Pancho López, en chinga. Así llegó a esta colonia. Casitas y casitas, piedras, ramas, cartón. Desde que se van construyendo parece que se caen. Él hizo la suya en las orillas, entre el espacio de 4 pirús viejos, los únicos, los últimos del lugar. Vayan a la chingada, pinches chamacos, pinche gente, yo no quiero problemas. El rincón elegido esa madrugada fue una callejuela sin luz, la más próxima. Había un par de agotantes, uno a cada lado, como a 50 metros sobre la acera de enfrente y la de los neones cercanos de 3 o 4 cantinas,
cabaretuchos escurridos en ambos lados de la calle, opacos rayos sin filo que apenitas chillaban en la oscuridad. La de los arbotantes sí era una luminosidad más intensa que bajaba y encendía el aire, iluminaba las fachadas y la proximidad de la calle, las banquetas, y rebotando en los cristales se perdía entre los difuminados límites de su mismo resplandor. De vez en cuando la violencia de algún vehículo, runrunes y destellos en abanico, tasajeando el espacio de la noche, arruina la quietud. El silencio fugazmente se conformaban los objetos en la movilidad y quietud de sus sombras. Inmutable, Pancho López mantuvo el acecho, restregándose los dedos en las palmas de las manos, entre las bolsas de la chamarra. Buscaban calorcito, su boca entreabierta, aventando vaos, jugando, haciendo fumarolas. Bajo la sombra espesa, media luna que el ala del sombrero tendía sobre sus ojos, las pupilas, chato el brillo, se mantenían en movimiento buscando pasos, husmeaban las siluetas en la calle y las aceras. No tuvo tiempo de asustarse. El individuo ya lo jaloneaba con la mano izquierda por las solapas, con vigor, empujoncito lo repegó bien sobre la pared. La mano derecha relampagueante escamoteó ante los ojos de Pancho López los filos de un puñal, picándole enseguida apenas la piel del cogote. De Historias para olvidar, voy a leer, este sí, como es pequeño, es el cuento completo, Ruedas y Cuadros. Y quiero comentar, el taller tiene 25 años, en este 2015 está cumpliendo 25 años de formado. Y recuerdo, este cuento fue de los primeros que llevó Toño al taller a tallerear, porque leíamos, comentábamos un libro y después quien estaba escribiendo llevaba sus textos y los tallereábamos. A mí desde esa primera lectura que hicimos de sus primeros esbozos de este cuento, me gustó mucho, porque trata de para quien la vida es cómoda y entonces va sobre ruedas, pero aquellos que les es tan difícil, tan complicada, con tantas carencias, pues a ellos los considera que viven en cuadras. Entonces fue un cuento que me impresionó desde sus primeras lecturas y que me gustó mucho. Así que hoy lo voy a compartir con ustedes. Pablo, muchacho, hijo único de padres ricos, prestigiados, piensa desde la comodidad de su vida, todo sobre ruedas, hasta lo que no recuerda. Por ahí oyó a su padre, como en broma, lo bien que sirve un buen coche en las cuestiones del amor. No sería remoto que él hubiera sido engendrado así, en ese incómodo confort. Es seguro que el embarazo de su madre fue paseado, llevado y traído en un comodísimo último modelo. El día del parto, por la madrugada, ruédale al hospital con el acelerador bien pisado. Llegando, solicita a la enfermera, ya esperaba con silla de ruedas y ojos como platos. Se abre paréntesis, uno, por quedar bien, así como de preocupación. El otro, obligado, falto de sueño, el deber es el deber, pues así lo exigía el prestigio de la institución. Cierra paréntesis. Una ojeada a la panza y vámonos, sobre la camilla, a la sala de partos. Su niñez rodeada de carritos, el triciclo, la bicicleta, patines, yoyos, trompos, matracas o sus panzones, amén de los juguetes que no tenían que ver con lo redondo, pero que sí rodaban al compás, a su compás, todo sobre ruedas. Ese día, la vida y las cuestiones existenciales
que siempre andan por ahí, le pegaron a Pablo en la redondez de los tornillos y las rondanas de su cerebro. Tan fuerte el trancazo que Pablo decide no pensar. No. Decide no pensar como hasta entonces había pensado, sino todo lo contrario. Y entonces ya no es Pablo sino el equivalente en femenino, que quién sabe si lo haya. No importa, el nombre no es esencial. Así pues, Pabla, o como sea, muchacha, hija plural de padres pobres, desprestigiados, abre paréntesis, aparte de que la pobreza es ya de por sí un desprestigio, cierra paréntesis. Vida de cuadritos. Sus padres, muy en serio, la engendraron sobre un petate absolutamente incómodo y casi cuadrado por lo mal hecho. Abre paréntesis. Bueno, seamos bondadosos y ayudemos con la abstracción. Cierra paréntesis. Solo el odio a la vida y las ganas de venganza, abre paréntesis, que otra cosa es coger y junto con el orgasmo o antes desmayarse de hambre. Cierra paréntesis. Les hacen placentero el cuadrito. Cuadra por cuadra anduvo el embarazo. Los padres ganándose la vida, arreglando cuadrados jardines, limpiando ventanas cuadradas. El día del cuadro, el día del parto, sobre el cuadrado del petate, dentro del cuadro del cuarto, sin auxilio vino al mundo. En su niñez se quedaba con el ojo cuadrado cuando veía a cualquier niño con juguetes. Vida de cuadritos. Hasta ahí, el espermatozoide deja de elucubrar y descubre su verdad dentro de su falsedad, porque todavía no sabe si va a ser niño o niña, o cualquier otra cosa. Quizá nomás se haga charco en un condón o hasta se cebe, como los cohetes. Lo que sí sabe es que va saliendo de un pene rumbo a una vagina y que todo ocurre dentro de la clase media. Esta es una novela. El espacio nos va a resultar muy familiar a la gente de Tepeji. Otra cosa que conviene mencionar es la calidad editorial de este material que por sí mismo ya es un hallazgo. Mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. De Jorge Luis Borges. Te juro que me habla Bernardo, y sus murmullos vienen ora con calma quejumbrosa, ora con furia de reclamo. Unas veces es burlón, otras amenazador. Así, aquietado a ratos, de pronto su voz se deja venir como un torrente encabritado que ni quien lo pare. La Cantilucha era un desastre. A pesar de la hora, la inmundicia se atarragaba de penumbras. Un sol licencioso y potente invadía el marco de la puerta, yéndose contra el suelo sucio, contra las mesas y las sillas a su alcance. Y las sombras, huyendo del solazo invasor, se incrementaban su brumosidad, estacionándose especialmente en los rincones del estrecho cuadrilátero. La rala decoración de bebidas sobre repisas encimadas una y otra contra la pared del fondo daba fe de una clientela pobretona y desesperada. Bernardo, con la vista sesgada hacia donde el cantinero atendía las solicitudes y la plática estropajosa de un par de parroquianos acodados en el mostrador,
entendió que en ocasión de la mezcolanza delirante de tantas noches transitadas por el viejo entre desvelos y tequila, las voces, los murmullos y las encorajinadas que éste decía escuchar eran de su recién difunto abuelo, el padre del viejo. No había ido a la universidad. Bernardo cursaba el último año de una licenciatura en Derecho. Al salir de su cuarto, abordó el corredor para dirigirse a la calle. Quería despejarse, desentenderse de ese ambiente de ajetreo que ya duraba tantos días. Fue al pasar por la cocina donde su madre lo interceptó, apremiando para que saliera en búsqueda del viejo, su marido y padre de Bernardo. 4 días atrás, el abuelo paterno de Bernardo había muerto, tan callado, tan él mismo. El dolor de su progenitor se agazapó tras una sombría deferencia hacia los pésames y la muerte de la solidaridad de los vecinos, con la misma entereza consoladora de llantos femeninos y del pesar de cuanto pariente lo necesitara. El viejo se había hecho cargo de los asuntos formales y religiosos para darle cristiana sepultura al anciano. Después de la misa de cuerpo presente en la ermita, el cortejo fúnebre partió hacia el panteón de San Mateo. Nada más al abordar los escalones de la calle del Calvario, Bernardo se desentendió de la abundancia de parientes y vecinos quienes tras la caja mortuoria acompañaban al anciano a su última morada, concentrándose en la inmediatez del paisaje. Sin ninguna piedad, 2 de la tarde a finales del verano, el sol caía esplendente sobre las construcciones de 1 y 2 plantas, los frontispicios multicolores, conos sin jardín frontal, conos sin barandales laterales de tabique rojizo que cercan o no las frondosas testas de altos aguacates, nísperos, fresnos, ciruelos y una que otra bugambilia recargada con los codos sobre los cercos, asomando presuntuosamente las emotivas llamaradas de sus clenchas hacia la vecindad de los baldíos y las calles. Bien, esta novela de José Antonio Medina Islas, Ojos para Soñar, que es de Ediciones El Aduanero, del Seculta y de Industria Sagis, Industria Sagis. Este libro nos relata la historia del pueblo, muchos sucesos del pueblo. Nos habla, en algunas ocasiones nos habla el río, ese río al que de niños nos íbamos a nadar, nos íbamos el día de campo con los amigos, llevamos la carne, los refrescos, y que ahora ese río prácticamente es agua negra, aunque supuestamente no debería de serlo. Este es el río Tepeji, en el municipio de Tepeji del Río del estado de Hidalgo. Entonces, estas son una de las historias que nos relata aquí Toño en Ojos para Soñar. Tenemos también Víctimas Presuntas, que es cuentos e historias para olvidar, que también son cuentos. Decidimos iniciar esta serie de comentar los libros de miembros del taller de narrativa precisamente porque en este mayo del 2015 se cumplen 25 años de que un grupo de tepejanos que disfrutábamos de la literatura empezamos a reunirnos con la finalidad de que nos proporcionaran un instructor del taller, y así fue como nos hemos mantenido estos 25 años. La temática del taller es, se determina un libro, nos reunimos una vez al mes, tratamos de que sea el tercer jueves de cada mes, a veces lo movemos por circunstancias especiales, y entonces comentamos el libro que se leyó, y si alguien ha hecho textos, pues se tallerean. Esa es la función del taller.
y pues esperemos que disfruten estos especiales del taller de narrativa y que podamos despertar la inquietud de leer algunas de las obras, aunque varias de las de Toño no han sido reeditadas, entonces hay libros que no se consiguen, no hay ahorita, entonces pues esperamos que los disfruten y pues nos estaremos viendo en la próxima edición. Soy Maricruz Santillán, agradezco a Bersaín Lejarza, que está fungiendo de camarógrafo y editor, y pues nos escucharemos la próxima sesión. Buenas noches. Soy Agustín Sánchez y buenas noches. Decía Santa Teresa de Jesús, lee y conducirás, no leas y serás conducido. En un país donde el 87% de los hogares tienen entre 1 y 30 libros, el 49% de la población declara que no ha visitado una biblioteca, no es de extrañar que el 60% de los lectores son los mejor posicionados económicamente, precisamente porque la lectura tiene muchos beneficios. Leer es uno de los pilares de la educación, al mismo tiempo te recrea, estimula tu curiosidad, comprensión y habilidades cognitivas. Con todo esto enriquece tu vocabulario, las relaciones sociales y el bagaje cultural. También desarrolla la creatividad, fluidez y originalidad. Por lo que ahora en la comodidad de tu casa puedes recibir publicaciones accesibles a tu economía, pues los paquetes de lectura de Editorial Objectum van desde los 30 pesos o hasta 40 pesos, con lo cual usted se ahorra más que si comprara 3 publicaciones por separado. Editorial Objectum, literatura accesible para todos.